Hola a todos, hola a todas. Sean muy bienvenidos al webinar que organiza hoy la Fundación CIFREP, el Movimiento de la Educación en la Naturaleza en Chile. Creemos que es un tema muy importante y estamos muy agradecidos por estar aquí esta noche, esta tarde de Chile. Mi nombre es Matías Knust, soy director y fundador de la Fundación CIFREP. Y agradezco, la verdad, no solo a los chilenos y chilenas que están aquí, tal vez también personas migrantes que están viviendo en el país, sino que también a todas las personas de otros lugares del mundo que se han inscrito en este importante webinar sobre educación en la naturaleza. De hecho, hay personas inscritas que nos están viendo desde México, a quienes saludamos cordialmente, también de Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, España, Italia, Suiza, Alemania y muchos más. El tema de la educación en la naturaleza parece como cada vez más necesario. Es un tema que especialmente hoy en tiempos de pandemia ha salido a la luz como algo muy importante y que como Fundación CIFREP hemos estado trabajando ya algunos años. De hecho, en el caso de Santiago, llevamos alrededor de 140 días donde hemos estado confinados en distintas comunas, en otros lugares más tiempo. Y también nos alegra saber que finalmente, en el caso de Chile, hay una medida para que los niños puedan salir y disfrutar de la naturaleza y de la ciudad y del aire libre, porque el estar confinado no es algo muy bueno para la salud, ni física, como habrán notado muchos de ustedes, ni mental. Por lo mismo, celebramos este permiso y creemos que es importante comenzar a cambiar la educación, a dar un giro orientando desde el aula mucho más la participación de niños y niñas con educadores y educadoras, profesores, profesoras, maestros, fuera del aula, en el patio escolar, en el patio del jardín infantil, en las calles, las plazas, los parques. Creemos que hoy en día es muy relevante el término que acuñó un reconocido autor y parte de este movimiento global, Richard Louv, ¿no? Quien dice que es un tiempo en donde hay un síndrome de déficit de naturaleza. Nos falta la vitamina N. Pero bien, antes voy a hablar un poco de qué es CIFREP, quiénes somos. Seguramente muchos de ustedes ya nos conocen, nos han visto en algún seminario, en alguna universidad, en algún webinar organizado por nosotros también. Y lo que les quiero contar es que somos una fundación que nace en la ciudad de Trondheim, en Noruega, el año 2014, para promover sobre todo la participación de los niños en la investigación, en base siempre en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, niños y niñas por lo demás. Hoy en día estamos en constantes intercambios y colaboraciones con organizaciones de todo el mundo, principalmente de Suiza, Italia, España, Noruega y Alemania. En CIFREP promovemos la educación en la naturaleza, hacemos consultorías, capacitaciones, cursos y seminarios, y uno de nuestros objetivos es enlazar el mundo académico con el mundo práctico. Por lo tanto, una sorpresa para quienes nos están viendo también es que pronto vamos a dar a conocer un documental que se llama Crecer en una escuela bosque, que es original de Alemania, quienes nos han cedido los derechos para poder transmitirlo en español, con un subtitulado en el cual hemos estado trabajando estos últimos meses. Y esto será unido también con destacados académicos
para profundizar en este tema. Y vamos a anunciar ya esta noche especial, aparte de la de hoy, que para nosotros, vuelvo a recalcar, es muy importante. CIFREP tiene un proyecto que se llama Aprender en la Naturaleza, que hemos estado desarrollando como un grupo de juegos, iniciado el año pasado, en Santiago de Chile, en la comuna de La Reina, donde Daniela Ibars, que es nuestra líder pedagógico de la fundación, nos contará más adelante de este grupo. Y es importante porque es uno de los primeros proyectos que utiliza la metodología Forest School en Santiago y también que promueve la educación en la naturaleza en una forma constante, cotidiana, a la par de lo que hacen tal vez jardines infantiles y escuelas tradicionales. En esta noche van a ustedes descubrir 5 proyectos maravillosos que están haciendo un gran trabajo y es un honor para mí y un privilegio compartir con estos invitados, estas invitadas además, que recorren distintos lugares del país, que están trabajando en Puerto Varas, en Concepción, en Matanzas, en Laguna Verde, muy cerca de Valparaíso. Y esto también habla de un movimiento de educación en la naturaleza que incluye playas, bosques, cerros, ríos, ciudades y pueblos. Y más allá, habla de una educación descentralizada, donde el lugar tiene un rol fundamental, donde el aprendizaje es experimental, es experiencia pura. Algunos, ¿no es cierto?, como en Puerto Varas hablan de aula viva. Y esa educación es muy importante, como lo hemos estado viviendo ahora en el confinamiento, y vamos a ver muchas bondades de esta educación. Entonces quiero agradecer afectuosamente a Paula Araneda, que es la fundadora de Caguanch Bosque Escuela en Concepción, a Agustina Almazán, líder pedagógico de Wayuén, y a Antonieta González, que es miembro del equipo directivo de un precioso jardín infantil de la naturaleza en Matanzas, Wayuén, a Valentina Allende, fundadora de Aula Viva Forest School, que trabaja en la ciudad de Puerto Varas, a Caterina Olivares, fundadora también de la Escuela Bosque Laguna Verde, un muy lindo proyecto, y también a mi colega, por supuesto, a Daniela Ibars, líder pedagógico de Aprender en la Naturaleza de la Fundación CIFREP. Quiero contarles un poco que vamos a tener una ronda de exposiciones que será de aproximadamente 10 minutos, y de esos 10 minutos, 5 minutos serán para exponer sobre el trabajo que realiza cada uno de los de las invitadas hoy, y otros 5 minutos para ligar los beneficios que tiene la educación en la naturaleza, cómo es la educación en la naturaleza, cómo es un día habitual, qué implica, por ejemplo, el juego libre, qué implica el hacerse parte con la comunidad para emprender una aventura educativa en la naturaleza, qué implican, en definitiva, esta educación. Entonces, vamos a finalizar después de esta presentación de cada proyecto con unos 10-15 minutos de preguntas, y donde ustedes pueden ver abajo que hay un formulario, pueden ir a hacer preguntas en el YouTube, y estas preguntas me las van a hacer llegar a mí y las intentaré formular para que podamos ir contestándolas. En total, el webinar durará aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Y quiero señalar primero, de comenzar con ya la entrevista, porque el tiempo es oro, que la educación en la naturaleza es un movimiento incipiente en Chile. ¿Ya? Hay que separar educación en la naturaleza de educación ambiental, en el sentido de que la educación en la naturaleza siempre es ambiental. Y estamos convencidos que, como Fundación CIFREP, la educación en la naturaleza es una respuesta para una educación que puede llevar el potencial de todos los niños a su máximo esplendor. La educación en la naturaleza se basa como principio en el juego libre de los niños. ¿Ya? Una escuela en la naturaleza es siempre al aire libre en forma constante.
se respeta el ritmo de los niños, de cada uno de ellos, se promueve el interés de los niños, se promueve que ellos sean los protagonistas principales y desarrollen proyectos, y donde, como he mencionado anteriormente en otras oportunidades, se da vuelta la tortilla, donde no es el adulto el que guía y el que pide explicaciones o respuestas y donde indica qué es lo que hay que estudiar, sino que son los niños los que van a preguntar al adulto y le van a pedir apoyo para desarrollar proyectos y poder responder a las preguntas que cada uno de ellos tiene. Este desarrollo educativo, este modelo educativo y pedagógico se ha extendido hoy en día ya prácticamente por todo el mundo. Como Fundación CIFREP tuvimos un seminario online hace poco con más de 600 participantes de casi todos los países de Latinoamérica, incluido también Italia y España. Y es un modelo que existe, es aprobado por el Estado en Alemania, en Noruega, en Dinamarca, en Finlandia y Suecia, además de Australia, España, Italia y varios países más, donde estas iniciativas son solicitadas por las comunidades y las comunidades reciben el apoyo del Estado para poder formar y poder entregar esta educación a todas las personas que quieran tenerla. En ese sentido, pasamos entonces a nuestro tiempo de conversación y quiero primero presentar a la fundadora de la escuela Bosque o Bosque Escuela Caguanche, Paula Araneda, quien vive en una ciudad preciosa que se llama Concepción, para aquellos que no la conocen, y tiene un proyecto ahí en el bosque de Concepción. Y Paula, por favor, si nos puedes comentar de qué se trata tu proyecto. Vamos a ir profundizando a través de todas las invitadas más en qué es lo que es la educación en la naturaleza. Y también Paula nos va a hablar de una experiencia maravillosa para el ser humano, que es crecer jugando libremente en la naturaleza. Paula, adelante, por favor. Qué linda introducción, muchas gracias. Un saludo a mis compañeros de trabajo y también gracias por esta oportunidad. Y contarles a los que están acá de que mi nombre es Paula Araneda Parichevsky. Tengo que nombrar a mi madre, que siempre me saca en cara que no la nombro. Yo soy fundadora de Caguanche Bosque Escuela, que trabaja en Concepción, en la ciudad de Concepción, desde el año 2017. Es un pequeño proyecto que ha ido a poco creciendo y ha extendido sus redes hacia distintas áreas. Yo soy certificada en Forest School de Inglaterra, en Gales, y de alguna manera respondemos nuestra filosofía de trabajo, está en relación directa con la filosofía de los bosques escuela y que ellos también a su vez tienen, como decías tú, su piso en Escandinavia, en lo que es la filosofía del aire libre como parte cultural de la vida de los escandinavos. Por lo tanto, como representante de alguna manera de los Forest School aquí en Chile, no que sea yo, sino que lo que yo estudié, y también mi colega Valentina, que está por ahí con Paula, de Aula Viva, evidentemente nos tenemos que basar en tres cosas fundamentales. Lo primero es un contacto directo con la naturaleza de manera frecuente en el tiempo y repetida. No es una actividad única y eso obviamente responde a lo que tiene que ver con un proceso educativo, que es en el tiempo. Lo segundo, que es basado en el juego libre y en el contacto directo con la naturaleza. Y en tercer lugar, que es guiado, o en el fondo más que guiado, está centrado en y para el niño. Y por lo tanto, el niño es el protagonista y yo soy un acompañante de su proceso. Bueno, nosotros partimos en el año 2017 con grupos de niños, con talleres extraescolares. Mi objetivo es acompañar a la educación tradicional, aquellos niños que están en este sistema escolarizado tipo cárcel, ¿cierto?, en donde ha aumentado la cantidad de horas de estudio, de indoors, en el fondo, dentro del aula, han disminuido la cantidad de tiempo para recreos, los patios son horribles y por lo tanto cada vez se le quita el derecho que tiene el niño de jugar.
y por lo tanto me encantaría a mí poder participar de las escuelas y los colegios tradicionales y poder devolver este derecho a los niños. Y es por eso que trabajo de manera extraescolar. Son talleres de 1 mes a 2 meses o 3 meses incluso seguidos, porque ese es el objetivo, que sea de manera regular en el tiempo. Sesiones de 2 horas y con grupos de mezcla en edades. Niños de 4 a 12 años que conviven para actividades en conjunto y que también se separan en sus actividades debido obviamente a intereses en común, más que por la edad a veces. Bueno, después de esta experiencia con niños fui dándome cuenta que era importante incorporar a las familias dentro del proceso y que no quedara el Forest School o el Bosque Escuela como una actividad de una vez a la semana, aunque fuera frecuente, sino que además el niño podía tener la oportunidad de continuar este proceso dentro de su familia y dentro de su comunidad. Y es así como hicimos también talleres familiares que han resultado muy bonitos desde el punto de vista vivencial del adulto respecto a la sensibilidad a la naturaleza. Y en segundo lugar, esa sensibilidad también crea un ambiente con su hijo que también es muy significativo. Y el padre finalmente entiende lo importante y fundamental que es que el niño tenga esta vinculación permanente con la naturaleza y con el juego libre. Y además empezamos a trabajar muy cortitamente, sí, con profesores, que también es la otra pata de la silla, ¿cierto? Está el niño en el centro, están las familias y también están los profesores, porque pasa mucho tiempo en el aula. Y también para que los profesores pudieran entender cuál es esta sensibilidad que se necesita de poder no meter a la caja conocimientos, sino que a todo lo contrario, que el niño como un volcán pueda sacar su magma hacia afuera y sea él el protagonista. Y también ha sido muy interesante. Y lo último que hemos estado haciendo, que también se nos ha pedido colaboración, es trabajar con universitarios que tienen que ver con temas de innovación y en donde hemos prestado de alguna manera alguna ayuda o una colaboración, también en función de vincular a la estudiante de distintas áreas de psicología, de ingeniería, enfermería, etcétera, y que se junten en algo común que tiene que ver con esta conexión humana que es tan ancestral, que es el contacto con la naturaleza. Eso sería como en resumen el proyecto de Concepción. Y para la gente de Concepción empezamos trabajando en San Pedro, cerca del Club Alemán, y ahora estamos cerca de la Reserva Nacional, o sea, Parque Nacional Nonguén. Bueno, y como yo tengo que hablar muy cortitamente también de lo que es Son el 10 juego libre. minutos, 10 ¿Ah? minutos, 10 minutos en total. No, si Tratemos de me quedan mantener. 5 minutos, mira, me Sí, presenté sí, en sí. 5 minutos y ahora 5 Tranquila, minutos tranquila. del tema. Como les decía al principio, y como Matías también introdujo el tema, nuestra filosofía For School es fundamental el juego libre. Y esto es súper importante porque a pesar de que el juego es una palabra y una manera tan fundamental en el niño, cuando uno dice niño, uno se imagina el juego. Y cuando uno dice juego, uno sabe que es niño. Por lo tanto, sabemos que son uno, que es indisoluble y que las políticas educativas, por lo tanto, deberán estar enfocadas en eso. Pero, sin embargo, no ocurre. Yo quisiera citar también a un capo, digamos, de la educación, que es Vygotsky, y que él dice que el juego es como el foco de una lupa, ¿ya? Que es capaz de concentrar o condensar todas las tendencias importantes para el desarrollo y que en sí mismo es la fuente primaria para el desarrollo del niño. Vygotsky fue del año 50 y luego ha evolucionado en tantos estudios y sabemos que el año 89 los derechos del niño por la UNICEF incluye al juego en el artículo 31 como parte de su desarrollo y de sus derechos. Pero sin embargo, en el año 2019 hubo una reunión en donde lamentablemente eso es un catastro que solamente algunos países de Europa, que son coincidentemente los que habló Matías al principio, son los únicos. Sin embargo, el juego libre, la naturaleza, lo hace de manera espontánea. Y estoy lista con el tiempo. Muchas gracias y después conversamos. Gracias, Paula. Yo solo aprovechar de agregar que, claro, el juego libre y lo que tú mencionas, la propia exploración, el seguir el propio interés, por lo tanto, el motivarte a ti mismo a aprender, es lo que de alguna manera yo le llamaba antes esta vuelta a la tortilla, ¿no? Porque si uno siempre aprende lo que quiere el otro que aprenda, y me están en ese sentido también evaluando con notas ¿no?
no tiene nada que ver con lo que yo quiero aprender, que va a ser la gente que nos está mirando. Y quiero presentar también ahora un lindo proyecto un poquito más al sur de Chile, cerca de la isla de Chiloé, que tal vez a algunos les hace sentido, Puerto Varas, el proyecto Aula Viva Forest School Chile, un también precioso proyecto que Valentina Allende nos acompaña hoy, su fundadora, que está también en medio de la naturaleza, llevan a niños, van a colegios, llevan a niños fuera y hacen un precioso también, muy importante trabajo en la zona de Puerto Varas, en el sur de Chile. Y ella nos va a hablar de su proyecto, que incluye muchas cosas también, no solo la parte educativa con los niños, y nos va a contar un poquito cómo es el rol del educador, cómo es la visión del niño en la educación en la naturaleza. Gracias, Valentina, por estar aquí. Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias, Matías, por tu presentación. Bueno, tal como decía Matías, yo soy fundadora junto a otra persona más, que es Paula Bósolo, de Aula Viva. Y hoy día les vamos a contar un poco de cómo es la visión del niño y el rol del adulto en esta educación en la naturaleza. Ya, antes de partir, igual que todas, vamos a contarles un poco de lo que es Aula Viva, cómo nace y cómo surge todo esto. Bueno, Aula Viva nace el año 2017 como Forest School Chile en un comienzo. Surge de una necesidad inmediata, ya que ambas, yo y la Paula y yo, éramos educadoras de sala, ¿ya? Y luego de varios años de experiencia nos dimos cuenta y pudimos evidenciar realmente que más del 84% del tiempo los niños pasan dentro de una sala de clase, ya sea en un colegio público, privado, y también dentro de los jardines infantiles, también pasa esto, ¿ya? Estos números y, bueno, la realidad educativa que hay hoy en Chile, a grandes rasgos, porque sabemos que están estas iniciativas como Todos Nosotros y también otras iniciativas, ¿ya? Fue lo que nos dio como el impulso y es nuestra motivación hasta el día de hoy, para que nos fuéramos a investigar, para que comenzáramos con todas nuestras investigaciones en relación a la educación holística y en la naturaleza. Esto nos llevó a la Paula y a mí a irnos a estudiar en Inglaterra, igual que nuestra colega Paula Araneda de Cawansh, Bosque Escuela, en donde nos certificamos como Forest School Leaders. Y luego de que volvimos, comenzamos con un proyecto en el mismo colegio en el cual estábamos trabajando, que agradecía total de que el colegio también nos haya abierto las puertas y haya creído en nosotros. Y es ahí donde partimos con lo que es las sesiones de Forest School. Y lo incorporamos dentro, a diferencia de la Paulita, lo incorporamos dentro del horario curricular. Tal como ellos tienen matemática, ellos tienen Forest School también, ¿ya? Entonces, y así con el tiempo el programa se empezó empezó a crecer cada vez abordamos más cursos y hoy mutó un poco. ¿Por qué? Porque le incorporamos también otras filosofías, ¿ya? Hoy en día Forest School Chile pasó a ser Aula Viva y Aula Viva tiene una filosofía educativa que se desarrolla al 100% bajo los fundamentos de Forest School, que es educación en la naturaleza, pero también se acompaña de lo que es la filosofía de Reggio Emilia y la enseñanza para la comprensión y de la propuesta que tiene la UNESCO con respecto a las habilidades necesarias para el siglo XXI, ¿ya? Bueno, todo este mega mix que le llamamos nosotros es nuestra filosofía, entonces, y la desarrollamos a través de diferentes ejes de trabajo. Ya tenemos la formación y certificación docente de educadores en la naturaleza, al igual que CIFRE.
Y implementamos estos programas de educación en la naturaleza en colegio, ese es otro de nuestros ejes. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, con el colegio de Puerto Varas aquí, en donde ellos van tienen Forest School, que es esto que ya les había contado, estas sesiones de Forest School como un ramo más. Ese es cómo sería la implementación del programa. Y también tenemos los seminarios y charlas de educación en la naturaleza. Y por último, contamos con nuestro centro educativo, Escuela Bosque de Aula Viva. Ese no lo desarrollamos en un colegio ni nada, sino que lo desarrollamos en lugares naturales, totalmente naturales, como en un bosque. Se desarrolla específicamente cerca a las orillas del río Maullín, camino a Nueva Braunau. Esas serían como nuestras formas de trabajar. Hoy el equipo ya no solo somos la Paula y yo, sino que somos un equipo multidisciplinario donde también hay otra educadora, tenemos unas asesoras también. Y, Mati, ¿cómo voy en el tiempo? Dale, tranquila. Ah, ya, muy bien. Queda poco, pero tranquila. Ya. Y bueno, así es como funciona en general Aula Viva, a través de estos 4 ejes. Y bueno, contarles también que, tal como decían nuestras amigas de Huaihuen, Matanza, el clima no es un impedimento. Nosotros también decimos lo mismo, que lo importante es tener la ropa adecuada, porque acá, aunque llueve, truene y todo, las sesiones se hacen igual, a no ser de que haya un máximo de viento, que hay por lo mismo que decía la Paula Araneda, hay protocolos. En Forest School hay protocolos que son universales y sé que se tienen que cumplir sí o sí. Bueno, contar que oficialmente, esta es nuestra primera, oficialmente que queremos contar también que en el equipo está Patricia García y Camila Hernández, ya que también trabajan con nosotros aquí en Aula Viva. Y eso en general con respecto a Aula Viva. Sí, no, te quería pedir si podías hablar también del tema del rol del educador, de la visión del niño. Sí, ahora viene eso. Ahora viene eso. Sí. Pero si vos, esa era la parte que me tocaba hablar a mí, pues estaba haciendo la introducción tal como hicieron las otras con respecto al programa que nosotros hacemos, y ahora les cuento un poco de, bueno, contarles que todos estos temas, como tú decías, de los que habla cada una, son lo que compartimos todos en común porque es educación en la naturaleza. Entonces, como les contábamos, a nosotros nos tocó hablar sobre el rol del adulto y la visión del niño y de la niña, ¿ya? Bueno, la Paula Aranea igual les habló del juego libre, y ahí también se puede identificar ciertas actitudes o, como se dice, formas de actuar del rol del adulto. O sea, si ya el niño está jugando libremente, que es lo que incluyen todas las educaciones en la naturaleza, el rol del adulto es más hacia un guía y facilitador. Es un guía y facilitador de experiencias de aprendizaje en la naturaleza, ¿ya? El adulto proporciona un ambiente seguro. Esta parte también es súper importante, porque en el fondo aquí entra todo el tema de los riesgos, ¿ya? El adulto proporciona un ambiente seguro en donde, a través de las evaluaciones de riesgos que se hacen cada vez que se hace una sesión, le proporciona esta seguridad a los niños, y además fomenta también la capacidad de los niños y de las niñas de tomar los riesgos de forma segura y responsable como un elemento de aprendizaje. ¿Se entiende? En el fondo, aquí los adultos hacen estas evaluaciones cada vez que se hace la sesión, pero también incluyen a los niños. Ellos, los adultos, les muestran ya a los participantes, a los niños y niñas, los riesgos como algo natural de la vida y algo
que nos sirve como fuente de aprendizaje. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, típico, el subirse a un árbol. No, que no te subas, que no te subas. No, nada que ver por ese camino. Nosotros, en el rol del adulto, del educador, dentro del educador en la naturaleza, es todo lo contrario, mira, el árbol tiene ciertos riesgos, se te puede cortar una rama, o te puedes enterrar la rama del ojo, o te puedes caer del árbol. Pero tú sabes estos riesgos, como niño en el fondo, y se los presentas y les dices que en el fondo él llegue hasta donde puede, pero se tiene que saber bajar, ¿ya? Y tiene que tener siempre presente todos los riesgos que pueden haber al subirse a un árbol, ¿ya? Entonces, por eso siempre se trabaja con la regla como beneficio/aprendizaje, que en el fondo que riesgo/beneficio, que en el fondo que cada riesgo tiene un beneficio, ¿ya? Bueno, también el rol del adulto está en documentar y registrar este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque nosotros no vamos a estar diciéndoles, evaluando, que si el niño se supo subir o que no se supo bajar o que no se supo bajar. No va por ahí. Va por un tema de documentar este proceso, ya sea un registro escrito, video, foto, etcétera, para que ellos también puedan darse cuenta cuánto han avanzado, les sirva a ellos también como fuente de aprendizaje, el poder evidenciar todo este proceso por el cual han pasado, ¿ya? Y también les sirve a los educadores y a los adultos para poder planificar las sesiones, ¿ya? Las sesiones o las experiencias en la naturaleza, porque uno ya sabe más o menos qué cosas puede o no puede hacer el niño, hasta en qué parte de su desarrollo van, etcétera, ¿ya? Después, deben brindar también a los niños y niñas oportunidades y apoyo para su desarrollo a través de un entorno estimulante y rico donde puedan explorar, observar y moverse libremente. Otra cosa, otro punto del rol del adulto es escuchar activamente. Importante que los adultos escuchen a los niños, escuchemos lo que tienen que decir, tienen muchas cosas que decirnos y tienen muchas formas de expresarse también, ¿ya? Y trabajar de forma colaborativa. Eso con respecto al rol del adulto. Lo voy a hacer bien rápido el tema de la visión del niño porque parece que no me queda mucho tiempo. Dale. Con respecto a la visión del niño y la niña, no es que se haga la diferencia, que no es un rol del niño, sino que es una visión del niño y de la niña, ¿ya? Los niños y niñas son protagonistas acá, ellos llevan la batuta, ¿ya? Ellas son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y desarrollo, ¿ya? Son vistos como personas únicas que poseen múltiples inteligencias, por ende se respetan sus procesos y sus tiempos de desarrollo, ¿ya? Son pequeños ciudadanos con derechos a ser escuchados y visualizamos que los niños y niñas encuentren su identidad y el significado y sentido de su vida a través de estos nexos, tanto con la comunidad como con la naturaleza, ¿ya? Eso es el general con respecto a la visión del niño y de la niña y el rol del adulto en la educación en la naturaleza. Muchas gracias, Valentina. Y quiero contar una historia también que me resuena cuando hablaste lo del árbol, porque mucha gente también no está tan cercana a la educación, ¿no? Entonces como que no entiende cómo se ligan estas cosas, por qué es importante subir un árbol. Y estuve en Australia el 2017 en una conferencia internacional de la Asociación de Pedagogía en la Naturaleza, una agrupación inglesa de hecho, y dieron un ejemplo de cómo evaluaban un semestre de trabajo en los Bush Kindy, ¿no? Allá se llaman, no escuela Bush Kindergarten, sí. Y lo que dijeron fue, mira, vamos a terminar la evaluación de este año, pongámosle un nombre, Martina,
contando cómo Martina intentó subir al árbol, pero le daba miedo. Después lo intentó eh, y no podía. Y después, durante un mes después, volvió a intentar y subió un poco. Y después de otro mes logró llegar hasta bien arriba y ella estaba muy feliz y contenta y llena de confianza por haber logrado su objetivo, que era subir a la rama de arriba del árbol. Y esas son experiencias que en el sistema educativo tradicional no se pueden visualizar, pero que son fundamentales para entregar confianza y en el posterior desarrollo del niño en cuanto a aprendizaje, a terminar una tarea, a lograr un objetivo. Entonces ahí quería contar esa historia. Oye, voy a pasar entonces ahora a presentar, gracias Valentina, vamos a pasar por tema de tiempo también con Catherine Orellana. Ella es la fundadora también de la Escuela Bosque Laguna Verde, muy cerquita, un lugar precioso cerca de Valparaíso. Y Valparaíso, para quienes no conocen Chile, es una ciudad muy popular, de hecho conocida en la cultura en Chile y en general se habla mucho Valparaíso. Y ella tiene este precioso proyecto de Escuela Bosque que inició hace poco tiempo. Katy, te agradezco mucho estar aquí, te mando saludos hasta Laguna Verde y ella nos va a comentar también sobre la relación de la educación en la naturaleza con la comunidad. Hola Mati, mi apellido es Olivares. Perdón. Sí, no te preocupes. Del oficio. No soy la cantante Katy Orellana, por si acaso. Y te corrijo porque ahí mi padre me tira las orejas si no lo hago. Gracias. Di el apellido de tu madre, como hizo Paula también, si quieres. Catherine Olivares Vargas, ese es mi nombre. De acá, de Valparaíso, Laguna Verde, efectivamente estamos aproximadamente a 30 minutos de la ciudad Puerto. Y nuestra escuela Bosque, tal como se llama, nace de una necesidad educativa acá de la localidad, debido, digamos, a que existe solo una escuela municipal. Y cada vez la localidad crece más y más porque ha tenido un gran asentamiento de santiaguinos. Me incluyo. También en búsqueda de un espacio diferente, un espacio mucho más rural, más rústico, y el contacto con la naturaleza, creo que son varios los factores que hacen elegir esta zona, además de estar cerca de Santiago. Así que es bastante digamos, tiene muchas características del campo, del sur, y lo tiene cerca, entonces es un bonito lugar. Y nace a partir de esa situación, como un proyecto también como mamá. Tengo un Facundo de 3 años y en algún momento me pregunté qué educación quiero para mi hijo. Y tengo a Tomás de 11. Y eso implicaba buscar un colegio fuera de la localidad de Laguna. Así que surge Escuela Bosque, pero tiene un plus importante, que es la parte comunitaria. Acá Laguna Verde no es una localidad que se digamos, tenga una plusvalía aún. De hecho, nos falta mucho crecimiento, no contamos con agua potable, con electricidad, son varios los factores que digamos, no nos hace potencialmente turísticos. Hoy en día uno podría decir, ustedes contaminan poco, no hay electricidad, no hay agua potable. ¿Ah? Sí, creo que eso es muy favorable, pero a la vez no nos hace una zona muy turística. Entonces, sí. Ahí tiene como sus pros y sus contras. Pero sí, eso nos da mucho orgullo de saber que somos los menos contaminantes, probablemente. Y así nace Escuela Bosque. Nos iniciamos nosotros en el año 2018, a fines del 2018, y partimos clase en marzo. Y con el tema como les mencionaba, del área comunitaria, esta escuela surge con el apoyo de la comunidad, como una necesidad de una escuela distinta también, pero más allá de lo distinto era la necesidad educativa que había. Y iniciamos unas campañas a través, digamos, de las redes sociales
solicitando apoyo y tuvimos una muy buena acogida con la comunidad, en lo cual nos permitió obtener un terreno, una cabaña, y la cual se fue transformando en lo que hoy es Escuela Bosque. Escuela Bosque también, surge a través de ese proceso, pero también yo como Catherine y Stephanie Parada, que es una de mis compañeras ahí que me apoyan al 100%, siempre tuvimos la idea de una escuela que fuera distinta, y estábamos rodeadas de bosque, de playa a 10 minutos de la escuela, y había mucho que recorrer. Y eso sentimos que era un valor importante que agregarle a la escuela. Así que desde lo autodidacta comencé a buscar mucha información, llegué a estas escuelas escandinavas, llegué a Paula en algún momento también, allá en Concepción, y me autoaprendí de lo que era el Forest School, las escuelas en el bosque, y también agregándole los intereses que teníamos nosotros como fundadores, que en este caso era la espiritualidad, la heurística, la libertad y la naturaleza. Así que esa combinación fue lo que creamos Escuela Bosque. Sí, muchas felicitaciones por ese trabajo. Sí, es súper importante. Tan lindo que tengo que decir que tengo el privilegio de conocer personalmente. Así es. Llegaste en un muy lindo momento de la Escuela Bosque. También decirles a los que nos están mirando que nosotros atendemos niños desde los 3 hasta los 12 años. Entonces es un lindo desafío, porque nosotros hacemos clases de lunes a viernes en horario tradicional, digamos, como una escuela alternativa, y nos preparamos para los exámenes libres. Ese es nuestro rol, digamos. Te quería llevar un poco también al tema del trabajo con las familias. ¿Cómo es en una escuela en la naturaleza? La importancia de la relación con la familia y la comunidad. Ese es un tema bastante interesante, todos, pero acá ya no hablamos del niño, sino que hablamos de esta familia que decide, ¿cierto?, optar por una educación diferente, a pesar de que tenemos la escuela tradicional ahí a minutos. Pero ¿por qué me llama la atención, cierto? Bueno, inicialmente creo que cuando una familia determina escoger una educación distinta, es porque ellos ya quieren algo, una formación para sus niños respetuosa, una formación donde el niño es escuchado, donde el niño es mirado como niño, como niña. Y claramente el rol fundamental de la familia es la participación activa. En una escuela, ya sea libre y sobre todo un enfoque de la naturaleza, se requiere, digamos, de una participación al 100%, porque sabemos, y digamos con todas sus letras, en la educación tradicional eso no ocurre. Y sobre todo se destaca la cocrianza que las familias deben tener con las escuelas. Una escuela en educación en la naturaleza es vital en la participación de las familias, no solamente en preocuparse de lo educativo, sino que en preocuparse también de lo que es de cómo está mi niño disfrutando, como decían ustedes, de colgarse en el árbol, de cosechar, de jugar con el barro, de salir a la lluvia, de salir en los momentos fríos cuando Laguna Verde está muy helada, y eso aceptarlo como familias, de saber que no hay, digamos, trabas para esta exploración de heurística, que le llamamos nosotros. También es súper importante la responsabilidad que tiene la familia en decidir una educación distinta, sobre todo con la naturaleza, porque ustedes, acá las compañeras hablaban de los riesgos, ¿cierto?, que implica una educación en la naturaleza. Entonces yo como familia me hago responsable también de aceptar estos riesgos que mis hijos y mis hijas van a conllevar en ese diario vivir de la educación que escogí para ellos. Y también tiene mucho que ver esa responsabilidad de decir, yo como familia también instruyo a mi hijo en el área académica, porque sé que la escuela a mí me entrega una parte que a lo mejor yo en la casa no la voy a entregar. Y por eso el valor, digamos, de esta cocrianza que va de la mano escuela-familia, que así siempre debiese ser. Pero en este caso, en este tipo de escuelas en la naturaleza o de alguna otra libertad, digamos, que pueda tener una escuela, es fundamental hacerse cargo de esa responsabilidad como padres.
También, ¿sí? ¿Te escucho? No, sí, si querías agregar algo más, es que... Sí, la parte colaborativa. Esta escuela, en este caso Escuela Bosque, sobre todo por el área comunitaria que tiene bien desarrollada, y funciona en pos a poder seguir creciendo como escuela bajo la colaboración de las familias. Acá la familia es la que va y limpia el patio, poda los árboles, realiza los columpios de los niños, nos trae material del bosque, y también dentro del proceso educativo nosotros tenemos muchas salidas pedagógicas, que es la exploración a Laguna Verde misma. Y ahí nosotras no vamos solas, vamos acompañadas con las familias. Nuestras reuniones de apoderados son en un bosque, que Matías también tiene el gusto de conocerlo, que es en un parque hermoso que tenemos, muy cercano a Laguna Verde, en donde ahí se realizan actividades en el bosque con las familias. Entonces, en el fondo acá, la participación, como les digo, es al 100, no un 90, no un 80, no, es al 100. Eso es lo que yo pudiese contarles, y creo que cuando las familias deciden optar por una educación, como digo yo, libre y además en la naturaleza, es un gran compromiso, es una gran responsabilidad que hay que asumirla. Gracias, Catherine, por contarnos tu historia, ¿cierto? Tu desafío. Y lo que me gustaría volver a señalar es que todos los proyectos educativos en la naturaleza de esta calaña, si podemos decirlo así, ¿no? De escuelas, de jardines infantiles, en Escandinavia son financiados por el Estado. En Alemania son financiadas por el Estado. Entonces, en Suiza hay una necesidad aquí, y quiero compartir con ustedes que justo, de hecho, en octubre del año pasado tuvimos la gentil invitación de la Comisión de Educación a presentar la educación en la naturaleza, ¿no? ante los diputados del Parlamento chileno, a quienes les contamos cómo esto se puede hacer, y quedamos en la conversación debido al estallido social. De hecho, fue la misma semana que estuvimos ahí, el día lunes, y el día viernes, cuando fue el 18 de octubre, estábamos conversando con algunos asesores de diputados y diputadas de Chile, para ver cómo podíamos implementar esto en una forma importante, en una forma donde fuera aceptado primero y comunicado, porque hay una cantidad de beneficios. Yo mismo, y Daniel ahora nos va a contar más, hemos estado haciendo charlas sobre los beneficios de todo tipo, cognitivos, de salud, son demasiados, ¿no? Físicos. La verdad que da para varias charlas solo hablar de los beneficios. Y quiero recordar que vino hace poco tiempo atrás un experto internacional que trabaja en Edimburgo, que se llama Peter Higgins. Es el director regional de la Educación para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en Escocia, y él dijo: hay tanta evidencia hoy en día que la única pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no salimos del aula? O sea, no es ya hablar de los beneficios que Daniela nos va a contar, que nosotros como grupo los conocemos, estamos totalmente convencidos y los vemos, sino que la pregunta hoy es ¿por qué no salimos? Y la verdad que en esta época de pandemia nos ha, creo que, iluminado a todos, y para ver las posibilidades que existen afuera. Así que este es un movimiento que ojalá mucha gente se pueda unir, que nos sigan como Fundación CIFREP, que sigan a Escuela Laguna Verde, que sigan a la Aula Viva Forest School Chile en Puerto Vara, a la Escuela Bosque Caguanche o Bosque Escuela Caguanche en Concepción, a Guaybén Matanza, Jardín en la Naturaleza, porque es muy importante que sumemos fuerza en este sentido. Y quería decir también pedir mis disculpas porque me han soplado por aquí que ha habido problemas técnicos. Lamentablemente, una muy linda conversación con Agustina y Antonieta se perdió. Entonces quería volver un poco a Vaivén, que voy a introducir nuevamente, y voy a dejar a Daniela, como estaba el orden preestablecido, a Daniela Ibars de la Fundación CIFREP, que iba a hablar de los beneficios, pero entonces vamos con Vaivén,
Agustina Almazán, líder pedagógico del Jardín Infantil de la Naturaleza en Vaivén Matanzas, y Antonieta González, que está representando al equipo directivo, nos pueden contar un poquito de qué se trata un día habitual de un jardín en la naturaleza. Por favor, nuevamente, mil disculpas a todos y todas. Lo pasa, la tecnología sucede también. Acá hay fibra óptica y creo que muchos tienen muy buena conexión, pero cierto, creo que a veces lo menos confiable es la tecnología y más, ¿no? El cara a cara. La naturaleza. Exacto. Bueno, Waywen, tal como tú habías introducido anteriormente, estamos emplazados en la sexta región entre Santo Domingo y Pichilemu. Esta iniciativa pedagógica nace de 3 madres, yo con mis 3 hijitos, Ellen, mi socia alemana, con sus 2 hijos, y Janine con 2 hijos más, que es de Estados Unidos, en la necesidad constante de decir qué está pasando acá. Queremos conectar a nuestros hijos con la naturaleza. Tenemos todo acá, tenemos playa, tenemos nuestros bosques, tenemos al agricultor ahí, a la gente local. Quisimos impregnarnos de eso, quisimos compartirlo, y nos subimos a un buque muy confiadas estas 3 mujeres, y en el camino encontrándonos con seres de luz como la Agus, que quiso subirse al tiro a este buque y comenzar a educar a nuestros niños. Actualmente nosotros tenemos 9 niñitos entre los 2 años y medio y los 6 años, para ingresar, los más chiquititos, que es como la parte más, como están pequeñitos, todo oral, todo se lo mete a la boca. Tenemos la suerte de tener a 2 terapeutas ocupacionales que hacen evaluación previa para ver cómo está el tema de la oralidad en este pequeñito y poder ingresarlo a nuestro sistema día a día en la metodología Escuela Bosque. Ahí Agus le va a contar un poquito del día a día en Waywen. Sí. Bueno, en Waywen los niños vienen todos los días, ¿no? a este jardín. Tenemos una rutina que tiene que ver con que hay un ritmo y hay momentos y cosas que suceden todos los días. Rutina no es que todos hacemos lo mismo ni que todos los días son iguales, sino que hay momentos que les dan seguridad a los niños y contención, como para poder saber qué se espera de ellos en este espacio, para ser libres y manifestarse desde su esencia, dentro de este ambiente obviamente seguro que les brinda Waywen. También esta seguridad los prepara para afrontar lo que es impredecible, o las variables que hay en un jardín, en una escuela en la naturaleza, que tienen que ver, como hablaron antes, del clima, tiene que ver con las condiciones físicas, emocionales, sociales de cada niño. Esto de tener diferentes edades en un grupo también suma otras variables a las cuales tenemos que estar muy atentas. La rutina comienza alrededor de las 9 de la mañana, los niños llegan a nuestro base camp, que es donde tenemos nuestras instalaciones. Nuestra escuela obviamente funciona y sucede casi siempre al aire libre, tanto en el base camp como en los lugares de exploración, pero tenemos obviamente un espacio indoor preparado, tenemos un sector de fogata y tenemos otros sectores como una cocina de barro, como algunas creaciones de los niños que van quedando en el espacio y que también son parte de este juego libre. Hacemos una ronda inicial en donde nos encontramos, preparamos el día, conversamos de las temáticas de interés de los niños, los escuchamos, como decía antes Vale, se reparten las responsabilidades semanales, los niños pueden elegir tareas, ocuparse del huerto, separar la basura, ¿no? Cada uno toma diferentes responsabilidades que estén a su altura y que sean de su interés. Y elegimos el lugar de exploración a donde vamos a ir, teniendo en cuenta, por ejemplo, el clima, ¿no? Esto tan importante que mencionaban también antes. Estos lugares de exploración son en nuestro entorno cercano, son caminatas de entre 10 y 30, 40 minutos. Vamos a la granja, vamos al bosque, vamos a la playa, siempre y cuando las condiciones climáticas y las condiciones de los niños nos lo permitan, y ahí pasamos la mayor parte de nuestro día. Tomamos colación alrededor de las 10:30, ya sea en el lugar de exploración, hacemos un picnic, o en el base camp antes de salir.
Obviamente la alimentación es también una parte muy importante del día. Los niños se desgastan físicamente y están todo el tiempo en movimiento, por lo cual siempre tener como su mochila y su comida es algo que tenemos muy en cuenta para que ellos estén como listos y preparados con posibilidad de recargar su energía rápidamente para seguir. Y en los lugares de exploración es donde también se desarrolla la mayor parte del juego libre, ¿no? Como esto de explorar, observar, como decía Vale, y en definitiva desarrollar sus propios intereses con los materiales naturales y con las diferentes propuestas que salen del entorno. A veces también tenemos algunas actividades disponibles, cocinamos juntos, hacemos una fogata, etcétera. Y volvemos alrededor de las 12:30 al campo base, hacemos una actividad de cierre, un cuento tal vez, un momento musical, una actividad de yoga, que también los prepara para este momento de volver a sus hogares cuando los padres los retiran. Así que ese más o menos es un día en Waiwen. Vale, muchas gracias, sobre todo por repetirse el plato. Y como repetimos el plato, lo vamos a repetir bien y yo voy a repetir la pregunta porque antes mencionaste que es algo bastante novedoso para mucha gente, ¿no? Que se usan herramientas como cuchillos, como sierras, se hace fuego, una fogata en un día, en una cosa normal, habitual, ¿no? De tal vez cocinar sobre el fuego. Me gustaría si pudieras contar algo al respecto que nos dé una idea de esa experiencia para los niños. Como te decía, están estas actividades que se ponen, o sea, no a disposición, sino que están disponibles en un momento determinado, previamente preparadas por los educadores y habilitadas para los niños, para todos, pero para cada niño como en su justa medida, de acuerdo a sus habilidades y posibilidades. Por ejemplo, en esto del uso de herramientas, ¿no? De, por ejemplo, poder comenzar a pelar un palito con un cuchillo. En las escuelas bosques esto es habitual. Se empieza tal vez con un pelador de papa y cuando el niño va avanzando su habilidad sobre esta herramienta manual, puede pasarse al cuchillo y luego lo puede usar obviamente para cortar su fruta, para participar en una actividad de cocina. Utilizándola igual que los adultos, ¿no? Y tiene que ver con esto de los riesgos, que el riesgo puede estar presente, pero siempre está supervisado, se habla mucho y esto quería decir con respecto a la ronda inicial que lo dije antes y no ahora, se involucra al niño en la participación activa de lo que va sucediendo y de la toma de decisiones. Y también el niño sabe cuando está listo o puede entender que ahora no es el momento, por ejemplo, de utilizar un cuchillo o participar de encender una fogata. El niño es parte de estas decisiones y creo que cobra sentido para él que lo involucremos en estos momentos de reflexión, bien, no solo de acción. Bueno, buenísimo, muchas gracias por contar esa experiencia muy linda en Waiwen. Y ahora voy a dar paso a la última entrevistada, que además tengo la suerte de trabajar con ella, que es mi colega Daniela Ibars. Ella es la líder pedagógico de la Fundación CIFRE, del proyecto Aprender, bueno, aparte de muchas otras funciones que hace la Fundación, pero líder pedagógico del proyecto Aprender en la Naturaleza de la Fundación. Este es un proyecto pedagógico que está ubicado en la cordillera de los Andes, en la ciudad de Santiago, de Chile, obviamente, en la futura Reserva Municipal Mahuida, al interior de Granja Ventura. Y, bueno, Daniela, muchas gracias por estar aquí, un gusto verte. Y nos vas a contar, ¿cierto?, sobre el proyecto Aprender en la Naturaleza y los beneficios que tiene este aprendizaje cotidiano, constante en la naturaleza. Bienvenida. Gracias, Matías. Sí, hola a todos y a todas.
Estoy muy contenta de poder presentarles el proyecto y hablarles de los beneficios y compartir también con todas las compañeras de educación en la naturaleza aquí en el webinar. Y como contaba Matías, Aprender en la Naturaleza está al pie de la cordillera de los Andes en Santiago de Chile. Y estamos al interior del Parque Mahuida, en Granja Aventura también. Nosotros abrimos en el año 2019 y está formado por un grupo un grupo de 14 niños y niñas de 2,5 a 6 años y 2 adultos especializados que acompañan a los niños y niñas y una persona en práctica profesional. Nosotros recibimos a los niños y niñas desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía. Y antes de todo lo que estamos viviendo en la actualidad, venían toda la semana o días fijos en la semana. Y ahora estamos analizando y organizando cómo podría imaginarnos un retorno para trabajar con el grupo. Contamos con un pequeño refugio para cuando hace mal tiempo y también con el contacto diario de los animales de granja. Tenemos huerta, árboles frutales, además de realizar salidas al cerro, una vez por semana o 2 veces por semana, y también al entorno cercano, ya que en el proyecto el contacto con la naturaleza es muy importante, estar siempre en contacto con la naturaleza, pero también educar a la ciudadanía. Esto quiere decir visitar bibliotecas, visitar ferias, que los niños sean parte de la ciudad, que puedan usar el transporte público, para que cuando sean adultos responsables y que valoren estas infraestructuras que forman una ciudad y los ciudadanos que vivimos en ella. También aprovechamos algo muy importante, como decía Paula, Paula, Anto, Valentina han hablado de esto, del juego libre, que para nosotros es el mayor protagonista, el juego libre en la naturaleza. Y el adulto que acompaña en seguridad, en confianza y un trato respetuoso. Siempre a la escucha, primero de lo que le pasa a los niños y las niñas antes de proponer lo que se va a hacer en el día. Siempre son ellos, escuchamos a los niños y las niñas en sus ideas y lo que quieren hacer. Porque a veces tenemos ideas nosotros y ellos vienen con ideas mucho más interesantes, porque los niños y las niñas son así. Entonces, aprovechamos también algo particular del proyecto, es que aprovechamos el poder conocer, relacionarnos y cuidar con los animales que hay en Granja Aventura, que esto, con todos los beneficios que ello conlleva de tener un trato diario con los animales de granja. Y también el proyecto nace para acompañar, para fomentar y promover la educación en la naturaleza, en alianza y colaboración con Granja Aventura, entre la Fundación CIFREP y Granja Aventura, y hacer conocer esta modalidad educativa en el país, darle un impulso y hacerla visible y también imprescindible para la infancia. Y también para nosotros, aparte de acompañar a los niños y las niñas y las familias en sí, en este proceso de aprendizaje, también es muy importante es muy importante que los educadores y las educadoras y los profesionales o las personas en formación que quieran conocer sobre esta pedagogía tengan un lugar donde experimentarla, practicarla y aprenderla. Esto es como el proyecto, más o menos. Diría muchas cosas más, pero me gustaría también, partir sobre el punto de los beneficios, ¿no? ¿Por qué realizamos esta educación en la naturaleza? Y más hoy en día, encuentro que con todo lo que pasa actualmente en el contexto de COVID, de cuarentena, es más que nunca necesario. Lo era antes y ahora lo es más que nunca. Porque es este contacto diario con la naturaleza, que además nosotros somos naturaleza, las personas somos naturaleza, es una necesidad. Una necesidad fisiológica, emocional, y esto nos aporta bienestar físico, psíquico y emocional.
Además, a esto ya no es solo lo que nos aporta para no caer enfermos, sino sobre todo también lo que añade una calidad de vida adecuada al ser humano y un sentimiento de reconocimiento también y realización personal, ¿no? Cuando hablaban del riesgo y cuando hablaban del tema de subir a un árbol, de poder hacer por uno mismo, de poder experimentar por uno mismo y aprender así por uno mismo, es una realización personal que nos va a acompañar hasta o sea, mucho más que lo que podamos aprender aprender sentados y aprender en un aula cerrado. Entonces, esto, bueno, estar al aire libre en el tema físico, o sea, es como el beneficio motriz de estar en un terreno irregular. Nosotros tenemos bajadas, subidas, hay zonas con pasto, hay zonas con piedras, hay zonas que son con escaleras y, bueno, algunos se sientan, otros bajan corriendo, otros, bueno, así como que cada uno elige cómo puede bajar y por dónde bajar también. Entonces, este terreno irregular, también la tranquilidad de los árboles. Uno puede elegir sentarse en sus raíces, acostado, o puede elegir subirse a las ramas. Puede elegir sentarse en su sombra. Es toda la tranquilidad lo que aporta el árbol, de emocional. Y en esto de estar sentados, quería decir que también el estar sentados, o sea, hace mal. Hay muchos estudios que demuestran que estar más de media hora sentados, o sea, ya empieza a tener efectos sobre el cuerpo. Y que estamos preparados para estar en movimiento, estamos hechos para estar en movimiento, para estar en un fluir constante. Y bueno, siguiendo los beneficios, porque no tengo mucho tiempo. Y son demasiados. Son demasiados, o sea, bueno, voy a hacerlo. El lenguaje, por ejemplo, el hecho de estar todo el año al aire libre, el lenguaje, el conversar lo que pasa, lo que sucede, o sea, no lo vemos en un libro, en un aula que está a una misma temperatura o que intenta mantener una misma temperatura del año. Bueno, algunas no, algunas hace mucho frío también, pero no ven este rocío, por ejemplo, por las mañanas, o estos árboles que caen, este árbol que cambia de color, las flores que van, los pájaros que van y vienen, los animales que puedan pasar por allí. Entonces, todo esto lo llevamos al lenguaje. El adulto que acompaña, hablando, conversando, sacando una canción que vaya con eso. Entonces, lo van viviendo. Y esto así también tiene beneficios en lo cognitivo, con las experiencias reales y también de aprender lo que ellos quieren aprender, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieran hacer en ese momento. Entonces, con su curiosidad, con sus ojos observando, concentrados, a veces ellos están más cerca del suelo que nosotros. Nosotros a veces se nos olvida como bajarnos y ver lentamente. Ellos van a otro ritmo y nosotros nos adaptamos a ese ritmo. Y bueno, y eso trae esos beneficios, ¿no? De ellos aprender a su ritmo, de poder observar y sentir la temperatura por las mañanas, por la tarde, el olor que cambia según las estaciones, los colores. Entonces, todo eso están aprendiendo. Y cuando hablamos del currículum en la educación parvularia, es todo lo que se pide que aprendan en este momento. Todo esto también tiene beneficios en el sistema inmunológico. O sea, hay muchos estudios que demuestran que los niños que están al aire libre más tiempo, que a veces tenemos miedo por la lluvia, por el frío, si va con un acompañamiento adecuado, no vamos a dejar un niño todo el día aunque esté lloviendo. Normalmente se está 1 hora y media, 1 hora, depende de la ropa, la vestimenta, depende de la temperatura que haga. Y si se acompaña así, no hay problema. O sea, normalmente aporta esos beneficios. También en la alimentación, que decía Agustina, la alimentación, cuando estamos afuera nos estamos moviendo, entonces tenemos hambre, entonces cuando se sirve una colación con fruta, con frutos secos, los niños lo prueban. Y además esto va, por ejemplo, con la huerta que tenemos. Los niños al principio nos ha pasado, no comen tomates o no comen el zapallo italiano crudo o no comen tal fruta, pero al ir a recogerla cada día
ellos mismos, al ver a los otros cómo lo prueban y cómo hacen como el gesto con los ojos, les da esa curiosidad, entonces terminan probándolo y terminan comiendo y alimentándose mejor. Además que lo cosechan, ellos mismos lo ven crecer y todo. Esto también, o sea, la educación en la naturaleza tiene también beneficios en la salud mental, ya que aporta tranquilidad, concentración. Por ejemplo, en la ansiedad, sobre todo ahora con el tema del COVID-19, ahí quería partir sobre un punto. Había estado leyendo un artículo de Luis Chaula, se pronuncia, Luis Chaula. Luis Chaula. Sí, que la importancia, o sea, como decía Matías un poco, y como hemos hablado de la educación en la naturaleza como algo intrínseco, ¿no? Experimental, como ser parte de ella. Esto también nosotros como proyecto nos inspiramos de la vida al aire libre, Friluftsliv, de la filosofía escandinava. Y con esto quiero decir que con este artículo que ha sacado Luis Chaula, dice que hay que tener cuidado porque todos estos beneficios que aporta la educación a la naturaleza sí son ciertos, pero cuando son intrínsecos, tener cuidado de no partir sobre el cambio climático, sobre los miedos, porque ahí podríamos causar un efecto muy negativo, un estrés, siempre partir como del ejemplo, ¿no? Del hermoso planeta que tenemos y que hay que cuidarlo sí o sí porque es hermoso y porque nos aporta cada día todos estos beneficios que estamos hablando. Y ya no tanto partir sobre lo malo que está ocurriendo, porque esto también causa, ya reciben bastante noticias los niños, entonces mejor nos preocupamos nosotros como de seguir defendiéndolo, de seguir protegiéndolo y dejarles un planeta que puedan seguir cuidando con los ejemplos que les damos. Y esos son más o menos algunos de los beneficios. Gracias. Sí. No, quería decir que si quieren ver algunos más, pueden ir a la guía que tenemos en la página web de CIFRED, que es una guía que traducimos del inglés al castellano y que pueden descargar gratuitamente en la página web de la Fundación. Sí, es una guía suiza originalmente escrita en alemán y que está disponible en el área de recursos de la Fundación. Gracias, Daniela, por tu también contarnos cómo es un día en la escuela Aprender en la Naturaleza. Y quería rescatar dos temas que dijiste muy importantes. Uno, este tema de la ecoansiedad, ¿no? El poner a los niños la presión de que el mundo lo estamos destruyendo, lo cual es cierto, pero no por eso vamos a hablar de que estamos destruyendo el mundo todo el día. El niño necesita seguridad, confianza de que va a vivir en un mundo mejor del que le estamos dejando, ¿no? De alguna manera. O sea, se supone que cada generación vino a este mundo para mejorarlo, no para empeorarlo, y hasta ahora lo hemos empeorado mucho. Y tenemos que cuidar esa ilusión de que los niños van a estar mejor en el futuro, que el futuro va a ir bien, y que obviamente hay que hablar del cambio climático a cierta edad, porque se van a enterar, pero hay que conversarlo de una manera respetuosa con el mismo niño, en el sentido de cuidarlo, de cuidar su salud mental, y es un tema muy, muy importante de tratarlo bien. Y realmente creo que puedo decir esto como Fundación CIFRED, es que creemos que el futuro de los niños son los propios niños. O sea, los niños son los que nos van a salvar a nosotros los viejos, cambiando los hábitos. Y ahí la mejor manera que podemos enseñarle a ellos no es con el miedo, sino que es con la alegría de, como mencionaba súper bien Agustina, separar, ¿no? Reciclar y separar el reciclaje, cocinar y comer cosas sanas. Porque hay otra cosa que voy a rescatar ahora. Hay otra pandemia que está sucediendo ahora y que es la pandemia de la obesidad. Y de la obesidad no se habla mucho. Eso quería decir.
Claro, entonces el movimiento que hay en la educación en la naturaleza ligado a una buena cosecha de tomates en la huerta o albahaca, los zapallo italiano, el pepino, las frutas que están en los frutales cercanos, genera una conciencia del comer sano, combinado con el movimiento, que no es solo eso, sino que, como hablábamos antes, o hemos hablado en otros webinars, todo está siempre integrado y es holístico. Por lo tanto, si yo como sano, si yo me muevo, voy a aprender mejor, voy a tener más energía, voy a tener menos ansiedad, o tal vez más ganas de correr, pero después me voy a cansar y voy a comer y tomar agua. Y eso es lo que incentiva la educación en la naturaleza. Por lo tanto, si pensamos en la primera infancia como lo más importante y hablamos de los niños primero, bueno, primero la educación en la naturaleza porque tiene unos beneficios enormes. Voy a volver a lo que decía Peter Higgins. Hay tantos estudios, director regional de Naciones Unidas para la Educación Sostenible o Sustentable. Hay tantos beneficios, está tan investigado que la pregunta es ¿por qué no salimos del aula? Y acá tenemos una preciosa colección de mujeres maravillosas que han estudiado, practican esto y que quieren ayudar a que todos los niños puedan aprender en forma constante y cotidiana en la naturaleza. Y hay mucha gente más que está haciendo proyectos similares, tal vez no tan inspirados en el Forest School o en el Free Lift Sleeve o en otras como pedagogía más específica, pero sí tienen como base la educación en la naturaleza. Así que, bueno, seguimos las preguntas, que si no me inspiro yo y quiero hablar también 10 minutos sobre beneficios y cosas. Bueno, agradezco a todas y todos por estar acá. Quiero disculparme nuevamente por las interrupciones que hubo. Y por ahí tal vez con las preguntas podemos rescatar algunas cosas que se hayan perdido. Sería para mí muy importante que vayan escribiendo sus comentarios o las preguntas que tengan para poder ir realizándolas. Por ejemplo, hay una pregunta, o acá por lo menos me escribieron una pregunta sobre el juego libre. Y parece que sería bueno, Paula, si puedes profundizar un poquito más sobre el tema del juego libre. Paula Aranea, de Bosque Escuela Caguanch, en Concepción, por favor. Sí. Oye, lo que pasa es que me dijeron por interno también que se cortó, entonces no sé si quieren saber por qué se cortó o faltó desarrollo del tema. Bueno, si se cortó, puedes hablar, y si hay preguntas también, así que por favor siéntete. ¿Ya quién preguntó? ¿Tiene el nombre de quién preguntó? Hemos pasado, también voy a pedir disculpas porque ya no hemos pasado el tiempo que les dijimos que iba a durar esto, pero ojalá estén entretenidos y aprendiendo, ¿no? O sea, aunque sea virtual y no en la naturaleza, la próxima vez nos veremos en persona. Paula, oye, tómate tu tiempo, yo creo que... Sí, cortito, si quiero saber quién preguntó, ¿está el nombre de la persona ahí? No me la han dado a mí, no. Bueno, respecto a juego libre, lo que yo les puedo volver a decir para los que nos escucharon, es que en realidad la filosofía del Forest School, digamos que hacemos nosotros y este grupo, me parece que estamos todos en la misma camino, se trata de empoderar y de recuperar lo que es del niño, ¿ya? Y como les dije al inicio, cuando uno habla de niño, habla de juego, y cuando uno habla de juego, habla de niño, son uno. Y es a través del juego donde el niño se expresa, pero no el juego impuesto ni el juego dado por un adulto. Es un juego libre. Y por lo tanto, la naturaleza entrega todos los elementos para que ese juego libre pueda ocurrir de manera perfecta. Lo importante es que el adulto tenga un rol de acompañamiento, pero no de interrupción. ¿Y por qué la naturaleza? Bueno, conjugo todo lo que dijeron mis compañeras, incluido Matías, respecto a la naturaleza y lo que Daniela hablaba sobre los beneficios. Es un lugar donde el niño tiene acceso a la movilidad, se puede mover libremente. Eso, respecto a su parte física, le hace muy bien, y también cerebralmente tiene una conexión ahí. El niño se siente libre para poder hacer lo que él desea, y esa libertad le da las ganas de poder explorar, de encontrar algo que le interesa. Esa curiosidad gatilla neurobiológicamente su dopamina, y la dopamina investiga, o sea, más que investiga, la dopamina lo que hace es
concentrar o mantener la motivación del niño por algo en específico. Y el niño comienza a hacerse preguntas. Qué interesante, qué importante es pensar, reflexionar. ¿Por qué este color verde? ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué este olor? ¿Por qué esta textura? Y esas preguntas son gracias a este momento de contemplación, de explorar y de ese momento único para el niño, sin interrupción del adulto. Y eso finalmente se traduce en mejor manera de aprender, en unas verdaderas maneras de aprender, unas verdaderas ganas por saber de las cosas. Y eso, si tú lo llevas al aula, a un colegio tradicional, es fantástico también, porque de esa manera tú gatillas y mantienes la motivación arriba del niño. Bueno, no sé qué más puedo hablar, que tengo poco tiempo, pero básicamente poco ese es el resumen que teníamos, ¿ya? Que se trata finalmente de que el niño pueda tener su momento para expresarse y desarrollar el ser humano que decíamos que va dentro. El juego es tan antiguo y los animales, el estudio animal del juego es muy interesante, también se lleva a los animales como una medida de desarrollo. Y como dice Matías, está archi estudiado respecto al juego libre y la naturaleza, la unión es perfecta. Eso. Genial. Oye, no es que lo diga yo, sino que lo dice Pete Higgins, que es un gran investigador. Yo también lo digo, pero pero él lo investigó. Sí, ya. Nos sumamos todos aquí en este grupo. Sí, ok. Mira, hay una pregunta de Bernardita Eiramendi, algo así, disculpen mi Eiramendi, y pregunta algo que es muy usual, ¿no? Dice, si tenemos poco espacio en nuestro establecimiento, ¿no? Estamos además en medio de la ciudad, ¿cómo podemos fomentar la educación en la naturaleza? ¿A quién le gustaría? A Valentina, por favor, de Aula Viva Forest School Chile, se nos puede contestar ahí, ayudar. Hola, Bernardita. Hola, Bernardita. Mira, tal como mencionaron, no sé quién lo mencionó, pero a nosotros estar siempre trabajando de forma colaborativa, también trabajamos de forma colaborativa con la comunidad, y esto quiere decir que podemos aprovechar también los espacios naturales que se presentan en la comunidad. Si es que llega a haber una plaza cerca, también se puede ocupar ese espacio. Por ejemplo, me imagino que hay lugares como el de la Gran Faja Aventura, que también se pueden visitar constantemente, desarrollando un programa con el mismo colegio en estos lugares. Por otra parte, si se tiene un pequeño pedazo, también se puede armar una mini huerta, y a través de esta mini huerta generar todo un programa de educación a través de la naturaleza. Pero espacios siempre van a haber. Quizás no están al lado o no están ahí mismo, pero en Santiago igual hay espacios públicos que se pueden utilizar, ¿ya? Sí, entiendo que hay veces es difícil todo el tema del traslado, del movimiento, pero creo que son cosas que si uno se organiza y arma una planificación anual donde existan estas visitas constantes, uno puede lograr llegar a estos espacios naturales, ¿ya? No sé si se respondió ahí un poco la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y añadiría que, como tú dices, siempre hay un espacio. Hay que encontrar el más cercano. Exacto. Y hacer un análisis, cuáles son los lugares más cercanos. Ojalá sea más de uno. Y hay un fenómeno muy interesante. Si hubiera un espacio baldío que está cercado, tratar de ahí lograr, ¿no es cierto?, hacer como hay fundaciones que trabajan generando parques, espacios verdes, lograr que la comunidad se involucre, porque esto es bueno no solo para los niños. Voy a dar un ejemplito. Cuando yo salgo con los niños a caminar por la ciudad, yo como adulto que voy caminando en contra o al lado, me alegra la vida ver a los niños caminando por la vereda. Me cambia la vida, y cuando los niños van caminando por la vereda se empiezan a apropiar de la ciudad. Y como dice nuestro querido amigo Francesco Tonucci, caminar por la ciudad, utilizar la ciudad a altura de niños nos hace bien a todos, porque a los más viejos también les hace bien que la ciudad tenga un ritmo más de niño.
y eso incluye el usar el transporte público, el que hayan barandas de protección y tantas otras cosas. La velocidad de los automovilistas va a disminuir un poco porque van a ver los niños. Y voy a dar, me alargué mucho, pero un pequeño ejemplo. Hace poco acompañé un jardín cercano acá en Santiago y salimos a dar una vuelta. Justamente fuimos a una plaza, antes del COVID, obviamente. Y volviendo al jardín, pasó una camioneta llena de trabajadores y nos empezaron a tocar la bocina y a saludar y todos felices por ver al grupo de niños caminando. Así de claro es la alegría que producen los niños. Entonces pensemos, esta alegría que está encerrada en el aula o en un recinto, saquémosla a la ciudad y alegremos la ciudad. Y hay otra pregunta y un comentario que quiero también rescatar. Un comentario que dice, a ver, ¿dónde quedó? Lo perdí, parece. Había uno. Bueno, hay varias preguntas, pero este comentario ahora lo encontré. Gabriela Córdoba dice, soy fonoaudióloga y estoy en constante búsqueda de recursos y herramientas para complementar mi trabajo. Y dice, veo la diferencia cuando hacemos los encuentros al aire libre. ¿Ya? Una visión de un comentario. Y vamos a una pregunta. Que tal vez puede ser un poquito también, de hecho, bastante actual, que dice, en la iniciativa de Bosque Escuela, ¿qué importancia tienen las primeras naciones o los pueblos indígenas? Me parece que una pregunta muy, muy actual debido al problema, ¿cierto?, que todos conocemos en la Araucanía, con el pueblo mapuche, o pueblo mapuche con Chile, o con los medios. La verdad que no sé bien cuál es el problema, se habla mucho, pero ¿cuál es la relación que existe entre la pedagogía de educación en la naturaleza con los pueblos originarios? ¿Daniela? Sí. Les puedo, bueno, sé que quizás alguien más... Podemos comentarla tal vez más de... Claro, más, o sea, puede ser como un... Daniela y Catherine de Escuela Bosque Laguna Verde agrega también alguna cosa quizás. Bueno, la importancia que tienen es como la educación en la naturaleza va de alguna manera todo este conocimiento que los pueblos indígenas han tenido desde siempre, o sea, esta conexión con la naturaleza, y se trata más de como encontrar la palabra exacta, pero de tenerla, ¿no? De volver ahí, de poder, ay, no me sale la palabra. Regenerar, pero no, valorarla, o sea, de valorar los conocimientos, sí, ahora, de valorar los conocimientos, de estar en contacto con la naturaleza, de vivir en armonía con la naturaleza, de saber que esos son conocimientos tan respetables como los conocimientos cognitivos que se puedan enseñar en la escuela. Entonces, porque es eso con lo que vivimos, ¿no? Si conocemos la naturaleza, conocemos también todo lo demás. Nos aporta mucha seguridad y entonces en este caso es poder respetar las festividades, como el respeto hacia la tierra que los pueblos indígenas y originarios tienen, o sea, eso es tan sencillo como vivir en armonía con la tierra. Los pueblos indígenas aprendieron siempre en la naturaleza y siguen aprendiendo en la naturaleza, ¿sí? Así que hay una gran relación en ese sentido. Catherine, ¿quieres agregar algo, por favor? Sí, bueno, nosotros como sustento de nuestra escuela, además del bosque escuela o la naturaleza en sí, es la espiritualidad. Y no es una espiritualidad, digamos, en base a una orientación religiosa, sino que a la espiritualidad del ser humano. Entonces ahí rescatamos mucho el legado que nos dejaron nuestros pueblos originarios y que nos siguen dejando. A través, digamos, de los rituales y las celebraciones que ellos nos enseñaron, el querer y amar a Pachamama desde el saludo cuando llegamos a la clase y desde el despedirnos
cuando los niños ya ha llegado su tiempo, ¿cierto?, de finalización de sus actividades. Son parte importante y fundamental en el proceso educativo en Escuela Bosque, el legado de nuestros pueblos originarios. Se puede, y además sentimos que es muy importante y valioso el rescatar sobre todo la educación en la naturaleza que ellos llevan ahí impregnado en sus raíces y en lo que ellos nos enseñaron. Eso quería agregar. Gracias, Catherine. No sé si alguien quiere agregar algo más. Paula, tal vez. Sí. Estamos contra el tiempo. Pedimos las disculpas a todos los que nos están mirando. Es evidente que el movimiento de educación en la naturaleza no es paralelo para nada, sino que reivindica lo que los pueblos originarios hacen, ¿cierto? Que sobre todo con sus niños, que es una educación del hacer, del transmitir valores, de transmitir el amor, ser parte y no aparte, que tiene que ver con la biofilia, que también se ha estudiado. Yo he observado, por ejemplo, Guaybén, ustedes celebran el Año Nuevo Mapuche, por ejemplo, y otras festividades, y por lo tanto, evidentemente, a pesar de que a lo mejor no se conversa directamente, está claro que son los guardadores de la tierra y con ello este movimiento reivindica esa base del hombre, la conexión con la naturaleza como uno. Eso. Muchas gracias, Paula. Vamos con más preguntas. Hay una pregunta que me llega aquí de Montserrat Arruez Salas y dice, creo que esta es una pregunta muy importante, ¿qué consejo le podemos dar a los niños que podrán salir 3 veces por semana desde mañana? Dice, bueno, no sé en qué ciudad vive, pero bueno, dado lo mismo donde vivan, si ahora hay permiso para salir, ¿cierto? ¿Qué son los 3 consejos que le podemos dar, yo creo que a las familias y a los niños, para aprovechar este tiempo de salida que hay permiso ahora? ¿Quién quiere? ¿Valentina, tal vez? ¿Sí? A ver, yo voy a dar un consejo, para que todos demos uno. Yo creo que, primero que nada, dar el espacio si es a las familias, en el fondo, que están saliendo con sus niños y niñas, darles la oportunidad de que exploren, observen y estén en contacto con la naturaleza, ya sea en el fondo a través, lo que, por ejemplo, nosotros en los programas online que estuvimos haciendo, para los que no pueden salir, también lo hacemos, se puede hacer a través de una ventana. Entonces, con solo mirar la naturaleza ya estás teniendo una experiencia, ¿ya? Entonces, mi consejo es la exploración, totalmente por ese lado, exploración libre. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, Catherine, por favor. Yo voy a dar 2 consejos súper rápido. El primero, no se vaya a un mall, por favor. Que la verdad es que hay que proteger a nuestros niños y niñas aún, hasta que esto ya, digamos, hay una seguridad. Y tal como dice la Vale, esto del juego libre, aprovechemos de rescatar la naturaleza y rescatemos también materiales de la naturaleza y nos llevamos un poquito de naturaleza a nuestro hogar. Entonces así permitimos también llevar estos materiales como piedras, ramitas, hojitas y tener una exploración en casa también. Yo voy a dar otro consejo. Ahora voy a ponerme yo como también panelista. Creo que un muy buen consejo es, vamos a plantar algo a un lugar. O sea, consigámonos una planta, ¿no? Un arbolito, ojalá nativo, obviamente, y vamos a plantar eso y después podemos ir a cuidarlo y jueguen entre medio. Obviamente todo esto a partir de las ganas de los niños y del interés de ellos, nunca obligándolos a hacerlo, pero seguro que se motivan. Y tenemos solo tiempo para una última pregunta, porque ya no hemos... ¿Puedo dar una opinión? Sí. O sea, un consejo. Bueno, sí, ¿verdad? Uno, pero dale nomás. Perdón, puedo dar un último. Sí, por supuesto. Que si es que está bonito y están lo suficientemente abrigados y encuentran un espacio de naturaleza, ya sea de
tierra o ya sea de pasto, sacarse los zapatos y los calcetines y poner los pies en la tierra. Eso entrega muchos beneficios para nosotros, tanto adultos y para los niños, desde relajar hasta aumentar el sistema inmune. Entonces, ese es también un consejo 100%, el sacarse los zapatos y los calcetines. Excelente. ¿Quieren agregar algo más? ¿No, Agustina? Daniela, ya. Sí, yo, bueno, solo una pequeña cosa de todo lo que se dijo. No, que a un espacio donde puedan correr, moverse, tocar, que puedan tocar todo Que lo que abracen quieran. los árboles. Sí, o sea, que puedan correr, tocar. Y sí, como decía, en el mall no se puede tocar muchas veces todo y no se puede correr por todos lados. Entonces, ir a un espacio grande donde sí, se pueda tocar con muchas, que permita muchas sensaciones para estimular los sentidos y poder jugar al final. Sí, Paula también quiere agregar otra cosa. Bueno, yo soy un poco más talibana con el COVID. Yo soy del área de la salud, soy químico farmacéutico, estoy trabajando actualmente, ¿se paró, o no? Me veo, no, ahí está. Entonces yo creo que uno de los consejos, como tratando de cuidarnos y cuidarse, pienso que lo más simple es abrir la ventana, mirar el cielo y ver las nubes pasar, o tirarse en el pasto de la casa, el que tiene patio, echar la cabeza arriba y observar el cielo. Eso. Súper, muchas gracias, Paula. Hay una última pregunta que creo que es muy buena para todos, que tiene que ver a veces con dificultades que se han tenido, como este periodo, ¿no? Y creo que es una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Preguntan. ¿Qué van a hacer, qué van a implementar post-COVID para volver a la escuela, ¿no? O a los procesos de aprendizaje al aire libre? ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? Mati. Catherine, por favor, adelante. Bueno, Escuela Bosque ya está trabajando en el post-COVID y la implementación inicial es que las clases son 100% al aire libre. Y vamos a evitar el uso de las salas, porque obviamente también hay un espacio que cobija a los niños en algún momento en la escuela de la naturaleza, y en este caso sería la prohibición del espacio refugio, sino que sería disfrute al aire libre. Es una de las cosas que vamos a implementar y en una jornada también más corta. Eso. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo? Si no... Quizás nosotras, como cortito, nosotros también hemos estado pensando como en la nueva normalidad, el nuevo regreso, y quizás ir también de jornada más corta, ir integrando también a las familias, que es el momento donde están mucho más presentes, a integrarlos en la educación en la naturaleza para que lo conozcan y que puedan participar activamente con los niños, enraizarlos a ellos primero y menos veces obviamente a la semana, conociendo también los riesgos y ellos mismos tomando un rol activo para realizar las actividades con ellos también en casa, que es lo que se ha hecho por lo menos con Waywen durante toda esta jornada de pandemia. Y en el fondo ahí queda también como la imaginación, abrir la imaginación a los padres, que es como un poco la pregunta que había antes, de poder tener muchas más herramientas que son súper simples para trabajar en la casa con los niños cuando uno está ahogado y no sabe qué hacer. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar que también obviamente nosotros tenemos que seguir la normativa chilena respecto a cómo van a trabajar los establecimientos educativos. Más allá de que hayan proyectos reconocidos o otros no pretendan ser escuela ni jardín, todo esto de alguna manera tiene que seguir el protocolo nacional que hace pocos días atrás estuve con una colega que trabaja en UNICEF trabajando justamente en este protocolo y me decía que aún no estaba listo, que aún lo están revisando. Entonces, en Chile todavía no tenemos esta información como para poder decir estamos cumpliendo estrictamente el protocolo, que
lo que como Fundación CIFREP recomendamos a todos los proyectos. Y en segunda instancia, decir que también hay muchas experiencias internacionales al respecto, que ya han pasado esta primera fase. Se habla de rebrote en algunas partes. De hecho, es lo que se ha hecho y puesto mucho énfasis en el caso de España, en el caso de Noruega, bueno, los países que hablamos antes, escandinavos, Alemania incluso, de salir y tener mucho más clases fuera del aula, porque es un momento donde, como los estudios dicen, hay mucho menos probabilidad de contagio. Leí por ahí que había un estudio en China que se había hecho donde la probabilidad de contagio era de 1 a 7.000 al aire libre. Por lo tanto, disminuye dramáticamente la posibilidad de contagio y le hace, volviendo a todos los beneficios, yo creo que es una muy buena forma de retomar las clases cuando esto sea posible y las autoridades así lo indiquen. Bueno, simplemente agradecer a todas y todos nuestros invitados, bueno, todas nuestras invitadas por estar hoy esta noche y agradecer a todos y todas por la atención. De verdad que creo que hemos podido en poco tiempo, nos hemos pasado bastante de lo que habíamos pensado originalmente, tuvimos problemas técnicos, hubo que repetir algunas cosas, pero hemos podido de alguna manera poner en la juguera lo que es la educación en la naturaleza. Ya salió un smoothie bastante bueno, espero lo hayan disfrutado. Y decir que, bueno, que estamos contentos de generar, ¿no es cierto? Porque el título del webinar, El movimiento de la educación en la naturaleza en Chile, es un título idealista, que ojalá fuera un movimiento, pero creemos que somos un movimiento y en la medida en que todos ustedes que nos están mirando se sumen a nuestros proyectos y, digamos, conversen sobre estos temas, vamos a poder ir mejorando, implementando esta educación en la naturaleza que es tan importante. Así que agradezco las preguntas, los comentarios, mis disculpas por las que no pudimos contestar. Creo que todos vamos a estar felices de poder contestar a sus preguntas. Como director de Fundación CIFREP, agradezco también si visitan obviamente nuestra página web www.cifrep.org. Nos pueden escribir preguntas a info@cifrep.org. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, y les agradecería mucho, porque todos estos trabajos tienen costos, si pueden ayudarnos a través de donaciones que pueden realizar en la página web de la Fundación. Y probablemente hay un formulario que puedan ver también en el YouTube. De esta manera vamos a poder incentivar más aún la educación en la naturaleza, que es la misión no solo de la Fundación CIFREP, sino de todas las organizaciones que nos han acompañado hoy. Así que me despido, muchas gracias por su atención y lo esperamos un próximo webinar que va a ser una noche especial con un documental, Crecer en la naturaleza, una increíble experiencia de una escuela bosque en Alemania. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Chao, gracias a ustedes también. Chao, gracias. Chao.